Bueno, pues aquí estamos. Quedan todavía un ratito, quedan todavía 5 minutos. Así que voy a esperar un rato mientras repaso las notas. La verdad es que es la primera vez que voy a hacer algo de esto. Me he hecho ya directo en Instagram y tal, pero mientras repasaba algo de lo que voy a hablar, se da uno cuenta de que tiene cierta responsabilidad con respecto a lo que dice. Así que me parece que es un tema bastante importante. Luego, si esto se repite, imagino que eh, iré tratando ciertos temas de forma periódica, no sé si semanal y demás. Algunos ya los tengo en la cabeza, otros os lo iré pidiendo a vosotros. Saludos a las que os vais conectando ya. Y de esos temas iremos sacando unos vídeos que luego pasaré a YouTube y los dejaré ahí porque tengan un poquito más de repercusión y para que estén también un poco en cualquier momento y a cualquier hora. A los que vais entrando ya os digo, sois libres de ir preguntando cosas sobre la marcha por si tenéis alguna duda o queréis saber algo que yo no haya comentado. Intentaré estar pendiente, aunque a veces es un poquito complicado cuando estamos hablando al mismo tiempo que leyendo, pero yo creo que se podrá llevar bien. Y también, bueno, pues cualquier tema que queráis tratar más adelante, ya tengo uno en mente, ya lo diré luego, más adelante cuando empecemos a entrar propiamente en materia. Tengo en mente la semana que viene hacer un vídeo que va a tratar sobre el rol en el cole, los juegos de rol en el cole, desde el roleplay clásico y habitual de inglés hasta los juegos de rol dentro de los procesos de gamificación. Yo creo que puede ser interesante y como tengo experiencia de campo al respecto, pues creo que puede ser otro tema que puede salir adelante. Y ya os digo, cualquier otra cosa que creáis interesante, no tenéis más que decirla. Bueno, entonces, ya para empezar, cometí un error a la hora de poner el título. Puse memorización en la presentación, en la imagen de presentación que puse, ya me di cuenta que empecé mal. Memorización. Pero bueno, creo que yo tardé tiempo en darme cuenta, imagino que la mayoría de la gente también. De cualquier manera, no era un tema importante. Voy a empezar ya con una introducción acerca de lo que vamos a hablar. Ya sabéis que vamos a hablar en la oposición que suele haber entre memorización y aprendizaje competencial o por competencia, que se suele asociar a la diferencia entre esfuerzo y diversión. Luego entraremos en eso. ¿Por qué se me ocurrió que podíamos hablar de esto en un directo o en un vídeo o en una charla que pudiéramos tener? Pues se me ocurrió porque yo soy más habitual de Facebook, ahora mismo estoy descubriendo la red de Instagram, que me parece que es muy interesante y además estamos muchos maestros en ella buscando ayuda, dando información, etcétera. Yo solía frecuentar y suelo frecuentar Facebook y tengo muchísimos contactos, algunos de ellos profesores, otros maestros, muchos escritores, que decían que con la nueva ley de educación se daba un paso más a que el niño no supiera absolutamente nada. Y de alguna manera se hacía una crítica bastante feroz, diciendo que si adelgazábamos el currículum, que los niños cada vez iban a saber menos, que cada vez se le restaba valor a la memorización y solamente se planteaba que los niños tenían que ser felices y que era una locura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me pareció que sería interesante poner ahí una serie de puntos donde se dejara más o menos claro en qué consistía esa dicotomía. Entonces, nos vamos a meter ya un poco en materia. Todo esto viene con la nueva normativa, la nueva Ley Orgánica de Educación, la LOMLOE, que así a voz de pronto y ahora mismo, en cuanto a lo que se refiere al currículum, no sabemos cómo va a afectar, porque estamos a la espera de que el Ministerio saque el currículum de primaria y luego aún más tendremos que esperar a los decretos autonómicos y a los currículums autonómicos. Pero si vemos el primer currículum a nivel nacional, cuando esté disponible, ya podremos, digamos, analizarla en profundidad. Sin embargo, ya se ha filtrado a través de los medios de comunicación que la idea de la LOMLOE, la idea del currículum de la LOMLOE es aligerarlo, quitar contenido.
Imagino que habrá quien esté de acuerdo y quien no. Pero para analizar ese primer aspecto, que es el de los contenidos de la ley de educación, lo primero que tenemos que tener en cuenta es de qué estamos hablando. Es decir, no podemos hablar de la misma manera en infantil que en segundo de bachillerato. Por supuesto, en la universidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que no podemos juzgar este aspecto en todos los niveles de la misma manera. Por ejemplo, es interesante que los niños en infantil tengan exámenes, como en algunos casos, los menos, he llegado a ver. Pues no parece lo más lógico. ¿Es lógico que en segundo bachillerato no existan los exámenes? Pues tampoco parece lo más lógico. Lo más apropiado parece que conforme el niño, la niña, el estudiante vaya avanzando, evolucionando en edad y en conocimiento, la forma de enseñar sea como mínimo ligeramente diferente. Esto que para mí es de perogrullo y que parece muy evidente a la hora de la verdad, y si lo vemos dentro de los colegios, pues no se ve tan claro. Estamos anclados en un modelo que viene de la Revolución Industrial del siglo XIX, donde los estudiantes tienen que asimilar una serie de contenidos y soltarlos en un examen, que al final, si no es el todo, es un porcentaje muy alto de la nota. Y eso, aunque las distintas leyes de educación han pretendido cambiarlo, a la hora de la verdad sigue igual. Es decir, para empezar, parece ridículo que se le dé un porcentaje muy elevado a un examen cuando el examen en sí mismo es un instrumento de evaluación, ni siquiera es lo que estamos evaluando. De modo que, aplicando a lo que estamos hablando de las LOE, si la ley dice que se aligera el contenido y que lo que evalúan, como ya dice la LOE, son los indicadores de logro, los estándares de aprendizaje, etcétera, etcétera, pero luego en el centro seguimos haciendo lo que se ha hecho siempre, pues tendremos ahí una doble vara de medir que no servirá para nada. Pero suponiendo que la LOE los LOE va a adelgazar contenido y que nosotros vamos a hacer caso de esa normativa, ¿eso estaría bien o estaría mal? Bueno, pues vamos a volver al título: memorización contrapuesto al aprendizaje competencial, para ver en qué puede quedar eso. Si bien es verdad que la memorización, conforme va pasando el tiempo, va perdiendo, digamos, prestigio en favor del aprendizaje competencial, por lo menos a nivel nominativo, a nivel de estudio, a nivel de leyes, luego la realidad es que memorizamos el alfabeto, memorizamos las tablas de multiplicar, memorizamos muchas reglas de cálculo mental, memorizamos la información de historia, la información de sociales, la información de geografía, con lo cual sigue habiendo una gran cantidad de contenido memorizado. ¿Es bueno o es malo? Pues mira, yo creo que, como pasa en absolutamente todas las cosas, en el término medio está la virtud. Es decir, no podemos defenestrar la memorización porque tenemos internet y lo podemos buscar, porque aparte de la memorización ser buena en sí misma, tenemos que tener en cuenta que hay una serie de bases. Por ejemplo, el vocabulario que yo estoy utilizando ahora mismo, necesito tenerlo en la cabeza, no puedo estar buscando en internet qué palabra voy a decir. Aparte, también la memorización ayuda desde el punto de vista neurolingüístico a la formación de las conexiones neuronales. ¿Significa eso que tenemos que olvidarnos del aprendizaje competencial? No. Yo creo que aquí estamos en una falsa falacia. Es decir, ¿por qué tenemos que quitar una en función del...? No. Yo creo que la idea es encontrar el término medio. De modo que en los estadios más bajos del sistema educativo, desde infantil a primaria, lo más importante es el aprendizaje competencial, el saber hacer las cosas, el aprender a aprender, la adquisición de herramientas que nos puedan ayudar a lo largo de nuestra vida, no solo del sistema educativo, a realizar lo que sea necesario. Y conforme ese tiempo va pasando y el estudiante va evolucionando y va adquiriendo esas competencias, es hora de que todo eso que se va aprendiendo de forma competencial vaya incluyendo cada vez más elementos de memorización, que lo hemos llamado aquí como memorización, o más elementos que puedan inducir a lo que se utiliza vulgarmente como un examen.
hasta que llegue un punto en que, dependiendo de lo que se esté estudiando, será más importante una cosa u otra. Hola, Katy, ¿qué tal? Entonces, desde mi punto de vista, ¿qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer en cuanto a lo que se dice de aligeramiento del currículum? Para mí no es un problema. Primero porque, ya lo habréis oído por ahí, el currículum actual es enciclopédico. Yo siempre pongo un ejemplo en las reuniones de padres. Yo ahora soy tutor, he estado trabajando como tutor de primaria bilingüe, ahora soy tutor normal de primero. Y siempre le decía a los padres que muchos de ellos me venían como que no pones exámenes, no mandas deberes, tal. ¿Tú sabes lo que es un estoma? Todos lo hemos estudiado en EGB o en primaria, porque yo lo he dado en quinto y en sexto. Yo cuando me tocó dar lo que era un estoma, no sabía lo que era. Y más en bilingüe. Era primaria bilingüe, estoma. Y decía, ¿esto qué es? Voy a buscarlo en español. Buscaba en español. Y en español era estoma, con la E delante. Y yo decía, ¿y esto qué es? Bueno, pues el estoma es un orificio a partir del cual la hoja de la planta utiliza para respirar, tal. ¿Vosotros habéis podido sobrevivir sin saber lo que es un estoma? Sí, ¿verdad? No ha causado ningún tipo de problema, ¿no? Si habéis decidido estudiar biología o alguna rama relacionada con esto, probablemente esa información sea útil. Pero eso es otra cosa de la que podemos hablar después. ¿Qué estudiamos y cuándo lo estudiamos? De la misma manera, en lengua se estudia lo que es una paronimia. ¿Vosotros sabéis lo que es una paronimia? Yo terminé un máster de inglés hace unos años y una de las cosas que tuve que analizar en el texto de trabajo fin de máster era una palabra que junto con otra formaba una paronimia. Pero yo no me acordaba. Yo analicé lo que era y luego tuve que buscar cómo se llamaba eso. Pero si ni siquiera te dedicas al tema lingüístico, ¿en realidad necesitas saber lo que es una paronimia? Yo creo que no. Pues eso se da también en quinto y en sexto, como mínimo. ¿No sería más interesante, planteo yo, aprender a leer de verdad y a escribir de verdad, con su comprensión, con su expresión, con su coherencia y con su cohesión, más que estudiar la definición de coherencia y de cohesión? Yo creo que sí, ¿no? Pues como esos podemos hacer muchísimos ejemplos. ¿Qué es lo que considero que se podría hacer con todo esto? Tampoco estoy descubriendo el mundo. Se hace aproximadamente lo mismo en sistemas educativos como los de Canadá. Yo creo que a nivel de primaria, sobre todo, tiene que haber unos contenidos mínimos básicos para la vida en lengua y matemática, pues como son lo que estamos diciendo, la lectura, la escritura, como decían mis padres en sus tiempos, las 4 reglas, sumar, multiplicar, dividir y restar, los problemas básicos para poder sobrevivir en la vida cotidiana, y eso tendría que darlo todo el mundo. Pero luego debería de haber unos conocimientos que se basaran en las capacidades de cada estudiante. Vamos a ver. Mi hijo es extremadamente bueno en dibujo. Es extremadamente bueno en dibujo. Pero las matemáticas ni se le dan ni se le van a dar y las va a llevar hasta el final de los tiempos. ¿No sería más interesante que a ese niño se le potenciara junto al resto de niños que haya en el colegio que sean buenos en dibujo? Se le potenciara ese área, mientras que en el resto solamente se tienen las que van a ser necesarias para su vida. Del mismo modo digo las matemáticas, del mismo modo digo la lengua y cualquier otra asignatura. Si a aquella chica se le da de lujo la música, ¿no sería interesante que junto con el resto de niños, independientemente de la edad del colegio, se le potenciara la música y que el resto de asignaturas fueran simplemente lo que realmente necesita para vivir, ni siquiera para estudiar, para vivir? Bueno, creo que no es tan difícil. Lo difícil es que hay, como ya dijo, creo recordar César Bona, para hacer el sistema educativo, y Víctor Arufe también, para educar, que el sistema educativo funcione, hay que tirarlo entero y volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque lo que se lleva haciendo desde la Ley General de Educación mínimo, que yo recuerde, por lo menos que yo estudié, hasta ahora, es poner un parche tras otro. Si tú tienes una bicicleta y la rueda se pincha, le puedes poner un parche. Incluso si se pincha 2 y 3 veces, se le puede poner un parche. O si lleva líquido dentro de la rueda, pues se le puede rellenar el líquido. Pero llega un momento en que si el agujero es muy grande, hay que cambiar la rueda.
En ese caso, pues bueno, aligerar el currículum del sistema educativo puede ser un paso, pero en realidad habría que derribarlo entero y volverlo a hacer. Dicho lo cual, porque ya veo que me voy, y para no extenderme mucho, nosotros tenemos una ventaja los maestros, y es que las leyes de educación tienen su parte negativa, que suele ser su parte antigua, y tienen una parte nueva, que suele venir de Europa. ¿Cuál es el problema? Que se quiere hacer lo nuevo sin desechar lo viejo, y entonces muchas veces entramos en conflicto. Por ejemplo, tenemos que evaluar por competencias, tenemos que trabajar por competencias, pero luego hay que poner una nota numérica por asignatura. Entonces, una de dos: o hacemos una regla de 3 rápida para poner la nota, o trabajamos el doble, porque lo que no podemos hacer es trabajar por competencias y poner nota, o trabajar por nota y luego inventarnos las competencias, que es al final lo que nos obligan. Eso es lo malo. Pero también hay una cosa muy buena dentro de las leyes de educación que hemos tenido en España, y es que el docente tiene muchísima libertad. ¿Por qué? Porque ahí hay un vacío legal o un vacío normativo que nos permite cumplir con la normativa dando clase como queramos. Es decir, podemos aplicar el método tradicional de toda la vida, y está bien si lo justificamos correctamente en nuestra programación, o podemos hacer, como es mi caso desde los últimos 5 años, un método completamente gamificado, donde no hay exámenes ni deberes, pero los niños están todo el día trabajando como si estuvieran jugando. Siempre y cuando esté debidamente justificado, con mi programación, con mis rúbricas, con mis indicadores de logro o estándares de aprendizaje, como se llaman en el resto de España. Yo estoy en Andalucía. De modo que es una ventaja y es una pena, porque puede darse el caso de que en el mismo colegio se trabajen de 2 o de 3 maneras diferentes. Puede darse el caso, como dice César Bona, que es una pena que la educación que recibe un alumno dependa no solo del sistema educativo, sino del maestro que le está dando clase. Pero, en lugar de ver lo negativo, tenemos que centrarnos en cuál es el germen que nos puede ayudar a que esto funcione. El germen es utilizar todos los blancos, todos los huecos que hay en la normativa, ponernos de acuerdo en los centros, que eso es otro problema, de modo que los centros a una se hagan valer. Vosotros imaginaos, por ejemplo, a mí me gusta la gamificación, de eso podemos hablar, como he dicho, podemos hablar en otra ocasión, se puede hacer una charla la semana que viene, otra sobre los juegos de rol. Vosotros imaginaros que estáis eligiendo centro para vuestro hijo. Y tenéis el CPR Sierra Magrera, donde yo estoy, tenéis el CEIS 4 Caños, donde estuve, el CEIS Miguel Zubeldia, el que queráis. Y sin embargo, hay un centro que se llama, pongamos, CEIS Miguel Hernández, Escuela de Detectives, por ejemplo. Como mínimo, si yo soy un padre y quiero matricular a mi hijo, yo veo que hay un centro que se llama Centro de Infantil y Primaria, que se llama CEIP Miguel Zubeldia, o CEIP Miguel de Cervantes, o CEIP Miguel Hernández, o como sea, y debajo en sus títulos, Escuela de Detectives. Yo como mínimo pregunto. O Escuela de Magia, o no sé, o cualquier cosa que se ocurra. Yo mismo, por ejemplo, en mi clase es la Escuela de Caballeros y Damas del Dragón. Y mis alumnos, cuando entran en mi clase, entran a otro mundo. ¿No os llamaría la atención, como mínimo, ver de qué va eso? Pues imaginaros que en lugar de un profesor en una clase es un colegio entero. Y ahora imaginaros que en lugar de un colegio entero es toda una comarca o toda una provincia. Y en el colegio de al lado son escuelas de detectives, pero es que allí son aprendices de paleontólogos y allí son astronautas. Mi premisa principal siempre ha sido, de cara a los padres y a los niños, siempre se lo decía en la primera reunión del curso, mi objetivo primordial es que vuestros hijos quieran venir a clase el día siguiente. Si yo consigo eso, todo lo demás, contenido, objetivos, indicadores de logro, actitudes, comportamientos, lo que queráis, todo lo demás va a venir solo, va a caer por su propio peso. Pero primero hay que conseguir eso. Y para los que yo comentaba al principio que se quejaban de que éramos un poco entretenedores de niños, de que estábamos más pendientes de su felicidad y su diversión que de que se esforzaran y pusieran codos,
Si eso se consigue en las primeras etapas de primaria y sigue avanzando hasta secundaria y la universidad, es que vendrá todo hecho. Es que un montón de problemas que hay en el instituto, que los profesores del instituto dicen, es que en primaria no han aprendido esto, y los de primaria dicen, es que los de infantil, es que... Y seguimos la cadena, no existiría ninguno, porque los niños estarían deseando ir al cole. Bueno, si veis, me he venido un poco arriba. Básicamente, aquí tengo mi libretita, he dicho todo lo que quería decir, y me emplazo aquí a los que estáis en directo o a los que lo veáis luego, si tenéis alguna pregunta o alguna cosa que queráis que hable sobre ella, relativo a este vídeo o relativo a otros temas que podamos tratar, me lo dejáis en comentarios o me enviáis un mensaje que yo lo vea, y si la cosa va bien, pues seguiremos adelante haciendo vídeos. Cristal, sí. Todavía hay mucha mentalidad de vivir sufriendo. Sí, es una pena. Es una pena, pero es cierto. Es cierto, parece que si no sufrimos, no trabajamos. Yo, por poner un ejemplo con respecto a eso que estás diciendo, cuando yo trabajé, empecé con el Ministerio del Tiempo. Alguna cosa ya he subido al Instagram. Los niños eran patrulla, formaban grupos y formaban una patrulla que eran aspirantes a convertirse en ministéricos, ¿vale? No estudiaban. Sí estudiaban. No estudiaban en su casa para hacer el examen, pero no paraban de 9 a 2. Estaban sin parar solamente el rato del recreo, investigando, haciendo los ejercicios que yo les proponía, inventando, escuchando música, cantando. Hasta tal punto que en un viaje de estudio, que fuimos con el resto de cursos, en un viaje de estudio fuimos al Prado, al Museo del Prado, y mi alumno, que yo me quedé, fue el primer sorprendido, empezaban a nombrar el nombre, empezaban a nombrar los cuadros. Este Felipe VII, sí, eso es la casa de campo que vimos, tal, porque lo habíamos visto jugando durante el tercer trimestre con el Ministerio del Tiempo. Y se sabían un montón de cuadros. Allí la guía y los colegios de alrededor miraban a los niños como diciendo, ¿estos qué son? Y yo no había pretendido en ningún momento que aprendieran eso lo aprendieron porque lo aprendieron disfrutando. Hicimos muchísimas cosas. No, efectivamente, no lo olvidarán jamás. Después de eso, hice la escuela de Caballeros y Damas del Dragón. Cuando mis alumnos entran a mi clase, bueno, ahora estoy con primero y de momento no he entrado ahí, pero cuando son los mayores, cuando los alumnos entran a la clase, en ese momento se convierten en aspirantes a Caballeros y Damas del Dragón y no dan inglés, dan idiomas de las hadas, de los elfos, o francés, idioma de las hadas, o dan teoría de hechizos cuando dan matemáticas. Esos niños están entregados. Y todo lo que yo les presento, lo cogen y lo trabajan. Incluso, y os prometo que no estoy exagerando, incluso los más desganados, por llamarlo de alguna manera, llegaba un momento en que se entregaban como el que más. No os voy a mentir, eso lleva un trabajo muy arduo, sobre todo de preparación. Luego en la clase actuamos más como guías que como otra cosa, pero lleva un trabajo de preparación duro, pero un trabajo de preparación que hecho está y que te va a servir siempre. Y lo que digo siempre, si yo, por ejemplo, voy a un colegio y los de primer ciclo hacen un proyecto integrado de lo que se diga y lo crean, luego el del segundo, luego el del tercero, el maestro que llegue el año nuevo, el año siguiente y esté nuevo, se va a encontrar todo hecho. Sí, es que me daba... A ver, yo hablaba de maravillas, pero es porque, aparte de que yo me lo pasé muy bien haciendo el proyecto, impliqué a muchísima gente, grabamos vídeos, nos disfrazamos, creamos historias dentro de la historia. Yo es que vi también que ellos respondían y que a ellos les gustaba. Al principio incluso, fijaos, que eran ellos mismos los que me pedían el examen porque decían que no estaban estudiando. Y claro, pues, vuelvo a repetir, no ponía exámenes ni en general mandaba deberes, al final algún trabajito en alguna cosa puntual. Sin embargo, en el último tema dije, bueno, voy a poner un examen. Voy a poner un examen porque a lo mejor tienen razón y aquí nos lo estamos pasando todo muy bien, pero la gente no aprueba. Cogí el examen de la editorial, el del magnífico y maravilloso libro que todos seguimos. Lo mejor no usarlo mucho, pero bueno, en general. Hicieron su examen y aprobó todo el mundo. No suspendió nadie. Entonces dije, bueno, pues esto funciona. Pues si funciona hay que seguir haciéndolo. Y os puedo asegurar que se hace y que se evalúa y que sus rúbricas están y que su programación está y que funciona.
y que no hay ningún tipo de problema. Y si tienes la suerte, como yo tuve, de contar con compañeros y compañeras que dentro de sus posibilidades y de las asignaturas que tenían entraban en el juego, flipante. Por ejemplo, la maestra de educación física. La maestra de educación física no estaba propiamente dentro de la gamificación del Ministerio del Tiempo, pero en el momento en que yo les digo que la maestra de educación física es la instructora que les permite estar físicamente como agentes preparados, sin necesidad de que la maestra de educación física participe propiamente en la gamificación, ya la tienes dentro. Lo mismo sucede con la de francés, el de inglés. Sucede exactamente igual. Pero si además, como es el caso de Berta, que en aquellos tiempos daba plástica en mi clase, ¿qué estábamos dando? Estábamos dando el Madrid de los Austrias. Pues rápidamente a plástica se buscaba material que estuviera relacionado con ese tema, de modo que todo iba engranado. Y yo os puedo decir que yo cuando terminé ese curso, feliz, completamente feliz. En ese curso yo me di cuenta que había nacido para ser maestro. Y eso no tiene como el anuncio. Para todo lo demás, pero para eso. Y bueno, como veis, yo es que me pongo a hablar del tema y es que me vengo arriba porque es una maravilla. Luego también te das cuenta de que llama muchísimo la atención, pero en realidad tú te sientes como que no estás haciendo nada del otro mundo, porque sí, hay una preparación previa muy fuerte, pero luego estás en clase y te lo estás pasando tan bien que, como decían por ahí, como decía Cristal por ahí arriba, es que parece que como no estoy sufriendo, parece que no estoy trabajando. Y al principio te sentías hasta un poquito mal, como diciendo, joder, es que... Pero no, hay que romper eso. Y, volviendo a lo que venía todo esto, que podemos hacerlo. Que podemos hacerlo. O sea, la ley nos permite hacer esas cosas. Es más, las nuevas tendencias están abogando porque utilicemos ese tipo de cosas. Porque utilicemos nuevas metodologías, porque utilicemos gamificación, porque trabajemos por estándares, porque trabajemos... Y se puede hacer. Siempre y cuando no nos quedemos en la letra de la ley, sino que nos vayamos al espíritu de la ley. Y cuando me refiero a eso, me refiero a la comparación bíblica. Es decir, no tenemos que ser más papistas que el Papa, intentar meter todos los indicadores del mundo, intentar evaluarlo. No, vamos a ser cautos, vamos a estar tranquilos y vamos a incluir lo que estamos trabajando. Si hay que trabajar una serie de contenidos, esos contenidos se van a corresponder con una serie de indicadores o de estándares, y eso es lo que vamos a evaluar. Y si yo estoy haciendo una actividad, que eso es otro problema cuando trabajamos por asignatura, yo estoy haciendo una actividad de matemática que lleva la comprensión lectora, que lleva la competencia matemática, pero es que luego también lleva una relación con la competencia en ciencia y tecnología y con la competencia tal, un ejercicio que estoy haciendo en la asignatura de matemática, que al final se va a quedar puntuado solamente en la asignatura de matemática, pero que en realidad estoy trabajando 4 de las 7 competencias o más. Entonces, ¿no sería más interesante crear el currículum, volviendo al principio, desde el punto de vista competencial más que desde el punto de vista de asignatura? Porque si yo evalúo desde el punto de vista competencial, independientemente de la asignatura que esté enseñando, yo voy a poner mis notas por competencia. El compañero o la compañera de francés va a poner sus notas por competencia. El de inglés, el tal. Y entonces sí podríamos juntar y hacer una media competencia. Porque muchas veces se hacen muchísimas cosas que además se hacen bien, que los alumnos lo hacen bien, y sin embargo no las evaluamos. Viene una efeméride y hacemos un panel y seleccionamos unos personajes, buscamos en internet de dónde viene, hacemos un resumen, incluso tenemos un maestro que resulta que su padre trabajaba en la mina, utilizamos al maestro para que haga una entrevista a su padre, trabajamos el contenido de lengua, luego hacemos un gráfico de barras con los distintos tal. Resulta que para una efeméride hemos trabajado un montón de cosas y ese trabajo no se evalúa. Pero sí evaluamos luego el examen y le damos un 60% porque es lo que aparece en el proyecto de centro. Pues ese tipo de cosas son las que tenemos que cambiar. Y no podemos esperar a que la ley no las cambie. Nosotros, dentro de esos recovecos que podemos, tenemos que empezar a cambiar la mentalidad. Empezar a hacer con nuestro ejemplo que la gente cambie. Y entonces, claro, para eso los primeros que tenemos que cambiar somos nosotros. Yo sé que es muy difícil, sobre todo al principio, porque te encuentras solo, pero gracias a herramientas como Instagram o como Facebook o como redes sociales en general,
o grupos de WhatsApp o de Telegram, nos estamos dando cuenta de que hay muchísima gente que trabajamos así y muchísima gente que queremos trabajar así. Que no estamos solos. Así que, para adelante. Y creo que voy a dejarlo ya porque ya, ya digo que me emociono y no paro. Así que gracias a las que habéis estado en directo, porque tengo, como dice Berta, tengo mayoría femenina. Gracias a las que habéis estado en directo, gracias a los que veáis el vídeo después. Y ya sabéis, en comentarios, poned lo que queráis que tratemos la próxima semana. Cualquier duda que tengáis también de este vídeo, cualquier idea, cualquier aportación, porque eso es otra cosa. Aquí estamos para aprender todos de todos. Yo estoy hablando de mi experiencia, pero la vuestra es igual de importante. Gracias, Cristal. Y nada, un saludo a todos y hasta la próxima.